Retornamos desde los estudios de agritotal.com y por supuesto a través de AM90 Radio 990 Radio Splendid. Moni, teníamos una pregunta pendiente. Sí, quería consultarle a Francisco Damiano, que estuvimos hablando hace un rato de que debido al cambio climático en un mismo lote, en un año hay una sequía y hay también una inundación. Hablando de la inundación, bueno, ¿cómo se puede controlar el anegamiento? Que si hay alguna práctica, algún manejo o algo que se pueda hacer. Sí, hay técnicas para controlarlos en las áreas onduladas con pendiente, los escurrimientos y por supuesto en las áreas planas en la expansión de esos excedentes de agua. Desde hace de la década del 60, el INTA viene desarrollando una técnica, es la sistematización agrohidrológica, la cual permite en cierta forma controlar esos excedentes de agua y reducir el área afectada, controlándola a través de un principio que el sabio Florentino Ameghino ya hace más de 130 años lo decía, en los cuales utilizar las áreas bajas y no productivas, convertirlas en tajamares para contener ese excedente de agua. Si bien sobre la premisa de que nuestro sistema de producción no le sobra agua, sino que le falta agua, así que siempre está en deficitario, y esa agua retenida y permitida de que ingrese en el perfil de suelo en su tiempo y que no escurra hacia las áreas negativas, es una técnica probada y aplicada con relativa extensión en forma cíclica. Y me refiero a cíclica que va acompañada, si los excedentes, estamos en un año con exceso de agua, esa técnica es vista y es sugerida y es demandada. Cuando vienen las épocas de seca es una técnica que no tiene impacto. De todos modos, esta sistematización hidrológica es dual, se utiliza tanto para los excedentes como para los déficits, de los cuales nuestro sistema de producción está altamente atado a ese ciclo. Podría agregar en este caso qué es lo que está ocurriendo con esto de la variabilidad climática. El simple hecho de llevar a Córdoba, el último evento de Córdoba ahora, sí, temporal terrible. Temporal, en el año 2011 sufrió una sequía en la época de verano muy fuerte, 2011-2012, el 2012-2013 sufre una inundación también en la parte sur de Córdoba, y 2014-2015 tenemos estos eventos en el norte de Córdoba. Entonces también el sistema de producción está altamente sujeto a esa variabilidad climática y otros, bueno, es un cambio climático, pero el clima es un componente muy importante en nuestro sistema de producción y lo tenemos que atender a través de medidas no estructurales, en este caso a través de culturales y vegetativas, y otra a través de medidas estructurales, de los cuales hacer represamiento, hacer terrazas en áreas más movidas, para cortar el escurrimiento, cortar la velocidad del agua, hacerla mucho más lenta y que esa agua ingrese en el perfil. Karina, sí, Raúl. No, yo quería complementar lo que decía recién Franco, con la idea de que los cambios climáticos, el clima, funciona en una escala de tiempo diferente a la escala nuestra. Nosotros tenemos la escala nuestra hace los últimos 5 o 6 años, de alguna persona muy mayor se acordará que hubo una inundación en 1930 o cosas por el estilo, pero en general son cosas difusas y muchas veces vistas desde el punto de vista del habitante urbano, que se le inundó la casa o se le inundó el negocio, y entonces es un gran drama. A veces en el campo es un drama, es una molestia relativa, porque ya estamos acostumbrados, los animales pueden vivir igual, si depende del año que se inunde, se puede afectar más o menos el cultivo, etcétera. Pero como la escala de tiempo son distintas, muchas veces nos referimos que hay cambios, que hay problemas, que hay cosas, y que antes también las hubo.
Yo, por ejemplo, me acuerdo que en una época, hace años atrás, que trabajaba en La Plata, un grupo de colegas estaba haciendo un mapa de suelos en el oeste bonaerense y en un médano encontró concreciones de hierro y manganeso. Para los que no saben, las concreciones de hierro y manganeso son un síntoma de anegamiento, es una consecuencia de anegamiento. La conclusión que sacaron ellos no puede ser, estamos equivocados, no puede haber concreciones de hierro y manganeso en un médano, en este lugar, a 10 metros de altura, sobre la parte baja del relieve. Sin embargo, a los 2 años después, se inundaron, lo cual demostraba que el suelo tenía memoria, que había quedado una memoria de algo que había ocurrido en el pasado, y en el pasado muy remoto, porque nadie tenía recuerdo de eso, ¿no es cierto? Es decir, que a veces los cambios se acreditan a cosas que pasan ahora y rápidamente todo el mundo tiene necesidad de la explicación, ¿no es cierto? Una característica del ser humano es que tiene que encontrar una explicación para todo. Y a veces se rehusan recursos, es la soja, es la represa, en una época se usan las bombas atómicas, ¿no es cierto? Y no es cierto, los cambios ocurren. Y nosotros sabemos, por los estudios desarrollados a través por los geólogos y los geocronólogos, que los cambios climáticos en el planeta han sido terribles. Hemos pasado de épocas de temperatura muy altas, de temperatura muy bajas, épocas que había mucho oxígeno, épocas que había poco oxígeno en la atmósfera, y bueno, estamos ahora estamos cambiando, como siempre cambió el mundo. Karina, siempre cambió el mundo, no es de hoy que cambia. la interrumpo, señora. A tiempo. Fue a tiempo. No, fundamentalmente sabemos lo que le dan los suelos a la Argentina, lo que representan, pero ¿qué cosas tendríamos que hacer para no degradarlos más, o para nutrirlos más, o para que evidentemente le puedan seguir dando como este recurso tantas satisfacciones al mundo? Y uno es cuidar que el suelo no se pierda, eso es controlar la erosión, y como dijimos es siembra directa, buena cobertura, tener rastrojos, poder acumular, rotar los cultivos, no hacer solo un monocultivo. Nos sobra muchas veces en el sistema de producción agua, y eso pasa, y no lo aprovechamos, lo podríamos convertir en un cultivo protector de ese suelo. Entonces esa es una cosa, es protegerlo de la erosión. La otra es evitar que se compacten, ahí puedo regular el estrés, ese tránsito, puedo tratar de moderarlo, puedo aplicarlo cuando el suelo esté resistente, eso es la física. Y después los nutrientes, nos da nutrientes, hay que recordarlo siempre, entonces en algún momento eso tengo que empezar a reponerlo, a devolverlo, a cerrar ese ciclo de nutrientes. Entonces, un poco las patas son cuidar la erosión, que es lo más importante, porque eso implica que el suelo se va. Lo segundo sería la física de ese suelo, que tenga una buena física, que no esté compactado, que las raíces lo puedan explorar, que el agua pueda entrar. Y la otra es la química, es lo que me voy llevando con esos granos que los vendo al mundo, nosotros los vendemos al mundo gran parte, irlo de a poco reponiendo, o sea, tener esta cuestión de que tienen que volver de alguna manera esos nutrientes, y eso es fertilización, abono, etcétera. Yo agregaría a la lista que vos acabas de enumerar lo que dijo hace unos minutos Francisco, que es en algunos casos hacer obras estructurales, ¿no es cierto?, para conducir agua, evitar excesos, para también ayudar al ambiente a que el suelo funcione mejor. Y la otra cosa es una cosa que me parece que es fundamental, que tenemos que lograr, es que la población quiera los suelos, sienta amor por su suelo, porque en definitiva todos vivimos de ello. O sea, que es lo que un poco decía Karina, la gente en la ciudad no tiene idea de dónde sale. El famoso dicho en aquella oportunidad que a un chico le preguntaron en la escuela de dónde venía la leche, y la respuesta que esperaba la maestra viene de la vaca, el chico dijo viene del sachet. Claro. ¿No es cierto? Porque no tenía idea que había una vaca atrás del sachet. Entonces tenemos que lograr que los chicos quieran eso. Y fíjense ustedes que en otros países la relación con el suelo es distinta. Por ejemplo, nosotros acá tenemos las flores de cada país, de cada provincia. ¿No es cierto? Cada provincia tiene su flor, tenemos el escudo provincial, tenemos inclusive en algunos lugares el animalito de la provincia. Pero en Estados Unidos tienen el suelo del estado. Cada estado tiene su propio suelo, como un síntoma de pertenencia, de que ese suelo es el de ellos y tiene que cuidarlo. Entonces me parece que eso es importante, que acá enseñemos, sobre todo al habitante urbano, que tiene que querer los suelos. A partir de ahí entonces viene todo lo demás. Sí, incluso yo pensaba, ¿no?, y ahora le doy paso a Francisco, cuán poco espacio tienen nuestras escuelas en la ciudad de Buenos Aires para que los chicos tomen contacto con el suelo, con la tierra y con eso, ¿no?
Francisco. Sí, podríamos agregar que a través de la asociación hace ya bastante tiempo que se hace una cultura, una enseñanza hacia las escuelas, pero un hecho que poco, salvo que sea muy local, es desde la asociación se está trabajando para hacer el monumento al suelo. Eso es una de los logros de la asociación, y de hecho en Rafaela, a través del expresidente de la asociación, está el monolito al suelo, está en la ciudad de Rafaela, en Santa Fe, del cual es un monumento en un lugar que pasan y llevan a los alumnos y hasta los niños de jardín de infante a que vean eso, a que puedan ver la cultura del suelo, que es nuestra fuente de alimento, no solamente para nuestro país, sino para el mundo. El hecho de declarar el Día Internacional del Suelo es que el mundo quiere enfatizar de que el suelo es la epidermis del globo de nuestro sistema, de nuestra Tierra, y solamente que produce lo que se produce de allí es solamente 30 centímetros de ese suelo en el mundo. Así que la conciencia de cuidarlo, de protegerlo, de usarlo, porque el concepto nuestro como agrónomos, nosotros somos conservacionistas, intervencionistas, porque como agrónomos tenemos que intervenir en el sistema, porque si no, no producimos. Entonces ahí no estamos ni del lado de los ecologistas, que no hay que tocar nada, que todo tiene que ser natural, y no de la degradación total, o sea, usarlo a ultranza. Bueno, a mí lo que me gustaría preguntarles, hablando, digamos, tomando un poco las reflexiones de ustedes, así como ustedes, digamos, los técnicos tienen que intervenir en el suelo, ¿en qué medida la política debe intervenir para que este recurso suelo no sea finito y no se termine? Sí, eso es muy importante, porque el Estado tiene que cuidar al suelo, o sea, la sociedad tiene que cuidar al suelo para dejarlo, o sea, para usufructuarlo ellos y dejarlos a los que vienen después. Entonces ahí entra la política y deberíamos trabajar sobre leyes de conservación, sobre la ley de suelos, sobre un montón de cuestiones donde el Estado marca la importancia del recurso para los que estamos viviendo ahora, para el productor, pero también para la sociedad en general, la presente y la futura. Entonces ahí tiene que intervenir la política. Bueno, yo les agradezco profundamente que se hayan venido aquí hasta los estudios de agritetal.com compartiendo este programa por AM990 Radio Splendid. No va a ser el último momento que hablemos de suelo, vamos a seguir hablando siempre de suelo, porque me parece que, como planteaban ustedes como especialistas, es la base, es el fundamento de que Argentina pueda seguir produciendo alimentos, pueda seguir generando, sobre todo generaciones que, como planteaban, ¿no?, con amor al suelo, porque si se tiene amor al suelo, evidentemente todo va a seguir adelante. Así que Karina Álvarez, Francisco Damiano y Raúl Lavado, el agradecimiento. Vamos a seguir en contacto con ustedes, vamos a seguir difundiendo lo que haga la asociación. Así que, bueno, señora. Sí, lo mismo. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos informado, y bueno, muchas gracias a la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo por toda esta información extra que sobre todo la gente de la ciudad tiene que tener presente. ¿Nos vamos? Nos estamos yendo, quedan ustedes en toda la programación que tiene AM990 Radio Splendid. Nosotros volvemos mañana 6:15 y 8:15 con nuestros micros agropecuarios de anticipación de lo que pasa en Liniers y lo que pasa también con las noticias que después va a escuchar en las radios, va a ver en los diarios. Bueno, las tiene 6:15 y 8:15 en Radio Splendid, y por supuesto vamos a retornar mañana en el cierre de la semana a partir de las 18. Señora, que tenga un excelente día. Lo mismo para usted, muchísimas gracias para todos, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, será hasta muy pronto, porque los vamos a seguir convocando. Gracias. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana, chao.